Hola, queridos amigos del grano de mostaza, lectores, y muy bienvenidos, muy buenas tardes. Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros hoy a Thomas Hübl, que nos va a presentar su libro En sintonía. En sintonía es uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos años, y os lo digo en serio. Ya sé que para mí todos los libros son el mejor que he leído en los últimos años, pero este es particularmente bueno y de verdad que está recomendado de corazón. Thomas es terapeuta. Él ha trabajado no solo con el trauma personal, sino con el trauma colectivo, y tiene unas ideas muy avanzadas, muy interesantes para la curación colectiva, que es de lo que vamos a hablar hoy y lo que le vamos a preguntar. Entonces, si os parece, ya sin más dilación, voy a pasar a presentároslo. Hola, Thomas. Hello, Thomas. Hola, hello. I'm happy to be with you. Sí, esto nos ha dicho que es todo lo que sabe de castellano, este hola, se lo agradecemos. Y vamos a pasar, si os parece, entonces a las preguntas. En tu libro hablas de manera muy hermosa de comunicación transparente, interdependencia y del sistema nervioso compartido. ¿Qué es este campo compartido? ¿Qué es este campo de gracia o este sistema nervioso compartido? ¿Puedes contarnos cómo has llegado hasta ahí? Okay, I'm going to translate this. In your book, you talk beautifully about transparent communication, interdependence, and the shared nervous systems. What is this? The shared field, the field of grace, the shared nervous system, and can you tell us how you reached these ideas? Yeah, how you arrived to these points. Yeah, it started for sure with the fact that when I was 26 and I left my medical studies and I went on to a 4-year meditation retreat time. Sí, todo comenzó cuando yo tenía 26 años, dejé mis estudios de medicina y me fui de retiro durante todo un año. 4 años. 4 años de meditación, de retiro. And this time of meditation definitely changed something in me and in the way I approach relationships, the world, and everything, basically. Y estos 4 años de retiro realmente cambiaron algo en mí y en mi manera de plantearme las relaciones, cómo me acerco a los demás y cómo veo el mundo. And so from the beginning of our work, like 23 or something years ago, we put a lot of emphasis on relating and relationship. Así que desde hace 23 años, más o menos, que empecé con ese trabajo, hemos puesto mucho énfasis, mucha importancia en la vinculación, en la relación. And so when I feel you, I often say I feel you and I feel how you feel me is the basic building block of relating. Entonces yo suelo decir que cómo te siento y cómo siento que me sientes es el ladrillo básico de la relación, de las relaciones. Exactly. So like transparent communication says when I'm having awareness of what's happening inside of me while I talk to you, the space in between us, and if I feel you, that's really the whole system of communication. Entonces esta comunicación transparente implica verme a mí, ver lo que está dentro de mí, lo que estoy sintiendo, sentir también el espacio común y también notar cómo tú me estás sintiendo a mí, y de este modo se abarca todo ese campo de comunicación. Yeah, and also through modern neuroscience, we see that a felt relationship, I feel you and I feel how you feel me, this creates safety in relationship. Sí, también la neurociencia moderna nos dice que esta manera de vincularse, cómo me siento y cómo te siento, qué me sientes, esto es lo que crea un campo de seguridad en la relación. Exactly, and also in the polyvagal theory of Steve Porges, it says co-regulation is based on a mutual sensing. Y también la teoría polivagal de Stephen Porges habla que la seguridad se crea, la corregulación se crea en ese sentirse mutuamente.
Right. And when we look at it, in the moment we feel each other, we create the shared space. Y en el momento en que estamos en ello, en el momento en que nos sentimos uno a otro, creamos ese espacio compartido. And in the moment, many people, let's say we have large groups, when we induce this in large groups, so there's a shared nervous system that arises, we touch the shared nervous system of the group. Y también cuando hay un grupo más grande, digamos que en esa conexión es cuando surge el sistema nervioso compartido para todo el grupo, para todos los miembros de ese grupo. And that's why in the healing process, also in the healing of trauma, trauma creates a sense of isolation, a sense of distance, a sense of fragmentation. Y por eso en la curación del trauma, porque el trauma crea una sensación de división, de aislamiento y de fragmentación. Exactly, and that's why relational skills are very important to embrace that gap and to support the healing process to happen. Y por eso las habilidades relacionales son muy importantes para tender un puente sobre esa brecha y para que se produzca esa curación. Mm-hmm. And so that's why the notion of a shared space, a shared nervous system, also that an individual and its ecosystem are not separate but interdependent, these are all very important aspects in the trauma healing understanding. Entonces, en la comprensión de la curación del trauma, esta sensación de que los sistemas nerviosos se interconectan es muy importante. Y la creación de ese espacio compartido. And one other thing is we could use the modern language of data flow. When I feel you while I speak to you, there's much more information flowing between our bodies, between our emotions, of course, our minds. And so there's a much richer data experience. And when we are more separate, there's much less data flowing. It's like an internet connection that is stuck. Y en términos más modernos se puede decir que cuando hay un flujo de datos de cómo te siento, de cómo me sientes, hay mucha más interacción que cuando uno está más retirado y digamos se está más atascado, más metido dentro de uno, por así decirlo. And the same, I believe, is true internally. When the nervous system holds trauma, the data flow, the communication in the traumatized area, in the body, in the emotions, in the thinking, in the relating, is reduced. So that reduces our capacity to express ourselves, but also our self-healing capacity. Y también creo que esto ocurre a nivel individual. Cuando uno está traumatizado, digamos que uno queda constreñido y sus sensibilidades, su pensamiento, su capacidad de relación tienen menos espacio, por tanto también incluso tiene menos espacio de autocuración, uno se queda un poco reducido. Y esto es una de las bases de la curación del trauma. Mm-hmm. And that's why I've learned through many, many years of seeing thousands of people in the groups and in the workshops, like how important it is to create a safe relational space. And in that safety, the body wants to detox the trauma by itself, like because the body wants to heal itself. Sí, y he aprendido a lo largo de ver pues miles de personas y grupos, etcétera, que se trata de crear ese espacio compartido de seguridad donde el cuerpo se puede desintoxicar, porque es un hecho que el cuerpo quiere sanarse. Mm-hmm. Right. So when we understand when there is enough safety, the pain of the past wants to come out, wants to be seen, wants to be digested, integrated, and we call that post-traumatic learning. Cuando hay suficiente seguridad, digamos que ese dolor del pasado quiere emerger, quiere salir, quiere ser visto, integrado, y a esto le llamamos el aprendizaje postraumático. Learning, exactly. And when we learn through trauma integration, then we actually see every time we integrate trauma as a person, in a family system, in an organization, in a country, the whole system is growing, is learning and growing. Y cada vez que integramos el trauma, bien sea en una familia, en una organización, incluso en un país o en un grupo muy grande, digamos, todo ese sistema está aprendiendo, todo ese sistema se está sanando y está aprendiendo. Mm-hmm. And so
that's very powerful. So that links relational intelligence, interdependence, that the individual and the ecosystem belong together. They are not just separate properties, they are interdependent. Sí, esto, digamos, ahonda en la idea de la interdependencia, también de la inteligencia relacional, que todos los sistemas son y somos interdependientes. Mm-hmm. And in the groups, I can see we often have groups with many hundreds of people or even bigger, that when we create the collective presencing and safety, it becomes a very powerful healing place. Y puedo ver en los grupos, que a veces son de cientos de personas, incluso mayores, cuando se crea esta interconexión y esta seguridad, puede ser una experiencia de gran curación, profundamente curativa. Mm-hmm. And so when we open this up a little bit more to what I think is very important, that trauma is not just it's not just a personal experience, it's actually a systemic thing, it's a systemic impact, then creating group spaces that can take care of like collective trauma is very important. Uh-huh. Entonces, en esta idea que yo pienso de que en realidad el trauma no es tanto individual como colectivo, la creación de esos espacios colectivos de curación deviene muy, muy importante. And because all of us have been born into a world that was already traumatized when we came here. Y por el hecho de que todos hemos nacido a un mundo que ya estaba traumatizado cuando nosotros llegamos aquí. Yeah, even if I experienced childhood trauma, but trauma didn't start with me. It started, my parents carried some trauma, their parents carried some trauma, and the society carried some trauma. So it's a whole system. De modo que incluso si yo fui traumatizado de niño, no fue lo primero, porque mis padres ya llevaban ya llevaban trauma, mis abuelos, es todo parte de un sistema, ya todo el sistema en sí ya está previamente traumatizado. Mm-hmm. And that's why creating bigger systems where we can learn to detect the effects of shared trauma, like how we share certain trauma and we are not even aware of, is very important. Por eso es tan importante crear espacios mayores donde podamos tomar conciencia de ese trauma compartido y evidentemente también de su sanación. And that's why in our work and in the book I also share that there is individual trauma, there's ancestral trauma, and there's collective trauma, and all of them, they belong together. It's a one system. Y por eso comparto en el libro que está el trauma individual, que está también el trauma el trauma ancestral o familiar y el trauma colectivo, y que todos ellos, los tres, son un único sistema. Right. And so that we sometimes need to focus more on the individual biographical trauma, but then we often see, when we do this to a certain extent, the ancestral trauma comes up, or like the Second World War, for example, comes up, and then we need to work with this a bit. So to open it, like to take the whole system into account. And that's what I propose in the book. Sí, entonces digamos que incluso cuando se trabaja más a nivel individual puede surgir el trauma ancestral, digamos la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y entonces se trata de trabajar con todo el sistema, es un solo sistema. Y esta es mi propuesta dentro del libro. And therefore, I think we need to learn how to create group spaces that can hold the complexity that I just described and be precise, but also work with these different dimensions of trauma so that individuals and ecosystems can heal. Entonces yo creo que tenemos que crear grupos más grandes que puedan abarcar esta complejidad que he descrito de estos distintos campos, de manera que permitan una curación tanto de los ecosistemas, digamos, como de los colectivos humanos. Mm-hmm. And that also means that one aspect of collective trauma is also, because it's shared, is that it seems like every one of us lives in and through a body, but often we don't know how much of the body we don't inhabit. Sí, y hablando de esto,
Parece evidente que todos vivimos en un cuerpo, pero a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto hay partes de nuestro cuerpo que no las habitamos, no estamos habitando plenamente el cuerpo. Mm-hmm. And so when we talk about trauma, there is the intellectual understanding, of course, but then trauma actually lives in our bodies, in our nervous systems, in our emotions, in our physical bodies, and we need to include that when we do the healing work. Entonces, evidentemente, podemos hablar del trauma a nivel intelectual, pero en el tratamiento del trauma están nuestras emociones, están nuestras sensaciones, están nuestras experiencias. Entonces, tenemos que incluir todo eso, todos esos campos en el trabajo de curación. And that also means that we train ourselves, because often when we talk, we become so hypnotized with the intellectual content that we lose actually that when I speak with you, I feel an emotional quality, my body feels your body, and so there are many more channels of information that we can include. Y una cosa que suele pasar es que a veces nos vamos al intelecto y digamos como que el intelecto parece secuestrarnos sin darnos cuenta de que hay muchas otras vías de comunicación que están operativas. El cómo me siento, el cómo te sientes. Hay muchos otros canales de conexión que a veces cuando nos vamos al intelecto se pierden. Mm-hmm. And one of the shared collective trauma symptoms, I believe, that we see in our society is that I can know a lot about human development, self-development, trauma healing, but it's not healing my life. If I know it, it's not enough. Y uno de los síntomas que estamos viendo de que esto es así es que a veces yo puedo saber mucho sobre la curación del trauma, etcétera, pero no estoy utilizando esos conocimientos para curarme, no me siento curado. Es decir, se queda, digamos, todo en un conocimiento intelectual. Right. So I can read many books about self-development, but to develop it is a whole different process of really going into the experience that I am not aware of and to begin to change my experience inside. Sí, puedo leer muchos libros de crecimiento personal, pero otra cosa es, digamos, entrar en mi experiencia y desplegar mi experiencia, digamos, vivir la experiencia del desarrollo personal. And so we could say, oh, this body is a personal property, it belongs to Thomas, and everything that is in here is just Thomas. Y es como decir, este cuerpo es de Thomas, es una propiedad privada y todo lo que hay en él pertenece a Thomas. Or we could say, yes, a part of my body is Thomas, but my body is millions of years old. Pero también podemos decir, sí, una parte pertenece a Thomas, pero este cuerpo, mi cuerpo, tiene millones de años de antigüedad. So in my body also my ancestors are present. En mi cuerpo también están presentes mis antepasados. And the archaeology of the culture that I and my ancestors come from. Y también toda la arqueología de la cultura de la que vienen mis antepasados. Because often we feel a bit separate from nature. So when you say you go through the forest and I ask you, where is nature? And some people might say, oh, nature is all around me. And I would say, and what's with you? You're not nature? Y porque a veces estamos un poco separados de la naturaleza. Es como que estamos en un bosque y yo le pregunto a alguien, ¿dónde está la naturaleza? Y decimos, bueno, aquí en el bosque está la naturaleza. Pero yo le pregunto a la persona, ¿y tú? ¿Tú no eres naturaleza? Yeah, so every one of us is also nature. Or when you say there were society is not all the other people, society is me too. Sí, yo también soy naturaleza de la misma manera que cuando hablamos de la cultura o de la sociedad, yo también soy parte de la sociedad soy yo también. And so collective trauma is a shared agreement on a separate sense of self. De modo que este trauma colectivo es un acuerdo sobre vivir en un sentido del yo separado. And that's why, like when I see, oh, the healing of my individual part grounds me more. The healing of the ancestors ground me more. Entonces, cuando veo que la curación de mi material personal me aterriza más, me asienta más, la curación de mi material ancestral también me asienta más, me aterriza más. And the healing of the collective wounds that I carry inside is also grounding me more.
Y también la curación de las heridas colectivas que llevo conmigo también me aterriza. And then the dualism between me and nature starts to melt, and I see, wow, I'm actually part of a huge data network that we call nature, that we call biosphere, that we call the planet. And I'm not just a separate cup. I am a part of, I am the ecosystem. Y entonces digamos que esta identidad individual empieza a fundirse, empieza a derretirse y empiezo a sentirme parte del sistema, parte de la naturaleza, parte del planeta. Yo soy parte de la naturaleza, soy parte Right. del sistema. And that's why it's also important, like one part of the book also speaks also to professionals, to therapists or facilitators, coaches, and the deep relational capacity to be able to walk our talk is very important. Y también hay una parte del libro que está dirigida a terapeutas, gente, digamos, en las profesiones de ayuda o de consejería, consejo, y ser capaz de hacer aquello de lo que hablamos es profundamente importante. Right, because only when I can live what I say, I can be somebody that can sit with somebody else and really feel the depth of the trauma and not feel separate. Porque solo cuando yo me lo aplico a mí mismo es cuando puedo estar con alguien, escuchar la profundidad de su trauma sin sentirme separado. Right. And I'm also not enmeshed with the trauma of my clients. I'm in a resonant relationship, which is mature. Y además, digamos, no estoy fusionado con el trauma de mi cliente o de mi paciente, sino que estoy en una relación resonante, estoy en una resonancia con él. Mm-hmm. So, and that's why I think, as we started with the relational capacities are very important, the deeper understanding of trauma and to be in a resonant relationship. And maybe one more thing, that in the book I also reframe the trauma response. So not the experience, but the trauma response. Sí, en el libro también digamos que reencuadro la idea de la respuesta al trauma, de qué es el trauma y la respuesta al trauma. Right. And the trauma response is a very intelligent protection mechanism. La respuesta al trauma es un mecanismo de defensa muy inteligente. Even if it has a lot of side effects, but it tries to protect the person that goes through very challenging experiences. Incluso si tiene muchos efectos secundarios, está intentando proteger a la persona que está pasando por una situación muy difícil, muy desafiante. Yeah, and many people stigmatize themselves or say something is wrong with me because I carry trauma, when in fact we need to explore what was intelligent about it and how can we work and change because we honor that intelligence. Y muchas personas se sienten mal por llevar traumas, pero mi enfoque es que tenemos que mirar la inteligencia de ese trauma, tenemos que ver, entender que ese trauma fue inteligente, esa respuesta de trauma fue inteligente, estaba protegiéndote y trabajar con esa inteligencia. Exactly. So maybe I hand it back to you. Vale, de acuerdo, igual te la devuelvo. Okay. I think you've answered all the questions. Very good. Yeah. In one go. Yeah, you want to read the second question because I it's... think Sí, la segunda pregunta era, también hablas del trauma colectivo, una noción que suena novedosa, aunque tal vez no lo sea. Una memoria colectiva de trauma que se cierne sobre grupos de personas sin que tal vez se den cuenta de ello. ¿Puedes comentar? Yeah, I think actually you did comment on it. The second question was you also talk about collective trauma, a notion that sounds novel, although perhaps it is not. A collective memory of trauma that hangs over groups of people without them being aware of it. Can you comment on that? I think you commented on that. Maybe the thing here is, how would you become aware of this collective trauma? Quizá la cosa aquí sería cómo tomas conciencia del trauma colectivo. Yeah, first that when we just the awareness that I don't think trauma is just something that a person experiences, but that the system that I grew up in carries some trauma. Just that awareness is important. Sí, en primer lugar es importante esta conciencia de que no soy
tanto un individuo traumatizado como que el trauma es parte del sistema en el que yo he crecido o al que yo pertenezco o en el que estoy. Because all our relationships and all the trauma symptoms in our relationships and the epigenetic changes that happen through our ancestors, all of this is part of what we call that system of trauma. Porque todas las relaciones y todos los vínculos también con nuestros ancestros forman parte de lo que llamamos el sistema del trauma. And so that's the first step. Then we know that trauma is an unupdatable area. Y lo siguiente es saber que el trauma es un área que no se puede poner al día, no se puede actualizar. Right. So as Sigmund Freud already said, trauma is subject to the repetition compulsion. Como dijo Sigmund Freud, el trauma está sujeto a la pulsión de repetición, a la repetición. So when we see in our life things that come back again and again and again, and when we look in society the things that come back again and again and again, we see, there's a trauma symptom. Entonces, cuando vemos en nuestra vida que hay cosas que vuelven y vuelven, y también vemos en la sociedad que también hay cosas que vuelven y vuelven, esto literalmente es un símbolo, un signo de trauma. And then I can look at, okay, like in Spain or in Latin America or in Germany, there are big wounds of wars, the Second World War, the Holocaust, colonialism, like many things that create big wounds in the social fabric, like the tissue is hurt. Sí, y puedo ver en los países, bien Sudamérica, bien España, bien Alemania, que hay grandes heridas en el sistema, en el tejido colectivo. El tejido está herido por estas dolencias, por estos traumas. It's like we were growing up in a wound or in a scar. Es como si estuviéramos creciendo en una herida o en una cicatriz. Yes, and it's like when somebody is hurt and we say the person is hurt, then we can treat the person. Y cuando alguien está herido, pero lo vemos, esta persona está herida, entonces es cuando podemos tratarla. But if we deny that the person is hurt, then they develop more and more health issues because they don't get the treatment they need. Pero si la persona, digamos, niega que tenga necesidad de tratamiento, entonces lo que ocurre es que surgen más síntomas. Simplemente no se remedian los anteriores y surgen más síntomas. Yes, and often the trauma of the past, it takes maybe 10 years, 50 years, 100 years, and we see cycles of war, cycles of violence, cycles of racism, cycles of anti-Semitism. All of these are collective trauma symptoms. Y a veces los traumas llevan periodos o ciclos más largos, a veces es un año, pero a veces son 10 años o 50 años o 100 años, y entonces cíclicamente vemos brotes de racismo o de antisemitismo o de violencia, de guerra, etc. Mm-hmm. And that's why I think developing systems that can take care of the collective trauma of every nation, that every nation has its own legacy. If we take care of that legacy, we will become healthier as countries, societies, as a humanity. Por eso creo que en todas las naciones o en las sociedades, en la humanidad entera, si creamos grupos que puedan encargarse de trabajar el trauma, de limpiar el trauma, evidentemente ese colectivo estará más sano, sanará más. Mm-hmm. And so to come back to the question of the practical details, we can all like reflect a bit. You can take a book and you can journal a bit about, okay, what do I feel is the collective trauma of the society that I grew up in, and how might this have affected me? That just to open the space for it is already healthy. Simplemente una de las cosas que se puede hacer a nivel práctico quizás es hojear el libro y plantearse después en el país donde nací o en el medio donde nací, cuál siento que era el trauma colectivo y ver un poco qué es lo que evoca esa pregunta en uno. And then to start having dialogues with people about it, so to open the space together, to create the shared space around it. Y a continuación poder mantener diálogos con otras personas para crear como un campo compartido en torno a esta idea o a estos posibles traumas.
And the next deeper step would be, how can we create more professional spaces where we can really work on the collective trauma deeper to integrate it and to create post-traumatic learning as societies. Y un paso siguiente sería más bien, digamos, abrir espacios profesionales donde se pudieran tratar esos traumas colectivos y donde, bueno, pues donde se pudiera poner remedio de manera ya más profesional. So maybe I hand it back to you. Okay, thank you very much for all this knowledge and all this sharing. And as a last question, como última pregunta, ¿qué te gustaría decir sobre tu propósito personal y tu visión futura de a dónde vamos como humanidad? ¿Quieres añadir algo más? Okay, the last question here. I'm going to find it. Oh, here it is. What would you say about your personal purpose? What is your purpose? Do you feel you have a personal purpose and your vision, your future vision of where we are going as a humanity, as a group? And anything else you'd like to just add? And just anything else that you would like to add? Yeah, for my purpose, I feel what we just discussed is my purpose. Sí, siento en cuanto a mi propósito que esto que estamos comentando es justo mi propósito. Este es mi propósito. I feel very, very much, I love holding a space for individuals, for groups, for organizations, also for countries to develop their self-healing mechanism. Me encanta abrir estos espacios y mantener estos espacios para individuos, para grupos, para colectivos e incluso para países para que se activen estos mecanismos de curación. I think healing will more and more develop into collective spaces. Y creo que cada vez más y más la curación se va a desarrollar en espacios colectivos. I think part of my purpose is to support the dialogue between science and the mystical or wisdom traditions. Y creo que parte de mi propósito también es sustentar el diálogo entre la ciencia y las tradiciones místicas. And to support to transform trauma into post-traumatic learning and into innovation, societal innovation. Y transformar el trauma en aprendizaje postraumático e innovación social, innovación cultural y social. And of course, in all of that, to include the spiritual dimension of who we are and the ethical implications of the spiritual dimension too. Y también incluir en ello la dimensión espiritual de quiénes somos y las implicaciones éticas de la dimensión espiritual. And the last thing I want to add is, I have seen thousands and thousands of people really heal from trauma. Quiero añadir que he visto a miles y miles de personas realmente curadas, sanadas del trauma. And I want to give everybody, this also a message of hope, that if we invest the energy that is needed and if we see it as a path that we are walking and we're looking for the support we need, we can really step by step change what we are suffering from into our learning. Y quiero dar esperanza a las personas de que si realmente le dedican la energía y se lo toman como un proceso y van dando los pasos, realmente podemos convertir el trauma en un aprendizaje, nuestro camino de aprendizaje. Yeah, because many people lose a bit their hope that some of the things will never change. And I have seen many people change their lives, and I think it's possible. We just need to walk the way that's needed to do that. Porque veo a mucha gente, digamos, que pierde la esperanza pensando que nunca va a cambiar, hay cosas que nunca van a cambiar, pero yo soy testigo y quiero darles esperanza de que si recorremos el camino, ese cambio es posible y está aquí. Great. Okay, great. So, thank you very much. Thank you so much, Thomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Gracias por estar aquí con nosotros. Y una vez más recordaros su libro, En Sintonía. Ya os digo que es un libro excepcional y recomendado de corazón. Hasta muy pronto, queridos lectores. Gracias. Thank you. Thank you.